Bien, la ponencia que termina la jornada de hoy es del profesor Rafael Sánchez Mantero, catedrático de la Universidad de Sevilla. Para mí, como siempre, es un placer estar con el profesor Sánchez Mantero, que fue profesor mío cuando él era muy joven, y yo también, en la licenciatura en Historia, y que, desde un punto de vista casi anecdótico, podría decirles que fue catedrático nombrado de la Universidad de Cádiz, aunque no tomó posesión porque al mismo tiempo lo nombraron catedrático de la Universidad de Sevilla, con lo cual optó por quedarse en su ciudad. La trayectoria investigadora del profesor Sánchez Mantero se ha tornado siempre en el primer tercio y la mitad del siglo XIX, con trabajos sobre el liberalismo, sobre los 100.000 hijos de San Luis, sobre hay un libro interesantísimo también sobre el contrabando y Gibraltar en el comercio de Andalucía, y después una segunda línea de investigación que ha girado en torno a la imagen de España en América y que ha producido pues bastantes frutos. Y también hay que indicar que su magisterio en Sevilla pues ha dejado una escuela de historiadores dedicado al pensamiento, a la historia política, social, realmente ejemplar. En este sentido, nosotros le pusimos en un invite que sabíamos que podía responder perfectamente, que era que nos hablara una visión sobre los políticos y personajes andaluces del primer liberalismo. Y le quiero agradecer que haya venido hasta Cádiz, aunque yo sé que le gusta venir a Cádiz de vez en cuando, que haya venido hasta Cádiz para estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Alberto, por tus amables palabras. Muchas buenas tardes a todos. A mí venir a Cádiz me pasa como le pasa a los toreros malos cuando torean en plazas buenas, que vienen pagándose los gastos, incluso dando dinero. De verdad que cuando me convoca Alberto alguna cosa de este tipo, pues yo encantado de venir aquí. Lo que ocurre es que esta ponencia se me encargó allá por el mes de noviembre, creo recordar, con una reunión que hubo en Sanlúcar, el mes de noviembre, y yo me había olvidado de la ponencia hasta que recibí el programa hace unos 15 días, donde me vi, a las 8 de la tarde del día de hoy, donde tenía que intervenir con una ponencia con ese título, ¿no? Pero, en fin, como las convocatorias de don Alberto Ramos son órdenes para mí, yo me puse inmediatamente en la labor y efectivamente he traído aquí una ponencia que no solamente se limita a analizar el papel de los políticos y diputados andaluces en el proceso de implantación del primer liberalismo, sino que también le he dedicado un preámbulo amplio a analizar lo que es el escenario andaluz en ese proceso de implantación del liberalismo. El liberalismo está claro que entró en España a través de Andalucía, y esa revolución que dio paso del antiguo al nuevo régimen tuvo en esta región un escenario privilegiado. Ahora bien, la cuestión que uno se plantea es, ¿jugaron el mismo papel de protagonista los hombres que el paisaje en el triunfo del liberalismo en la primera mitad del siglo XIX? Primero el escenario. Ya digo que no me voy a extender, yo soy muy consciente de la hora en la que estamos y de la jornada que llevan ustedes escuchando ponencias y comunicaciones, de manera que voy a aliviarles y me voy a aliviar, reduciendo y sintetizando el análisis del paisaje, que es más conocido y que, en todo caso, si se publican estas ponencias, tendrán ustedes de analizarlo más detenidamente. Pero efectivamente, la Revolución Liberal tuvo lugar en estas tierras andaluzas en un recorrido que transcurrió primero en Sevilla, después en la isla de León y posteriormente aquí, en esta ciudad, en Cádiz, donde se culminó ese proceso. Por consiguiente, la reforma, la revolución liberal fue un proceso que tuvo 3 etapas en la que Sevilla jugó un papel importante desde el momento en que allí se reunieron una serie de intelectuales, pensadores, políticos, funcionarios, que huyendo del ejército francés después de la batalla de Ocaña vinieron a Sevilla con la Junta Central y allí se debatió una serie de cuestiones, se debatieron cuestiones, principios, en tertulias, precisamente el papel del
la personalidad británica, Lord Holland, que también intervino de una manera muy interesante en el proceso, y esas cuestiones que después iban a ir concretándose en la reunión de las Cortes se plantearon por primera vez en Sevilla. Sevilla jugó su papel en 1809, no un papel fundamental como algunos historiadores quieren poner de manifiesto, pero sí un papel importante. Lo que ocurre es que Sevilla ha dejado pasar el bicentenario de 1809 sin apenas ningún acto conmemorativo ni ningún acto político, siendo precisamente el presidente de la Junta Central, el conde de Floridablanca, murió en Sevilla, precisamente en aquel, y nadie se ha acordado de esa conmemoración del centenario de la muerte del conde de Floridablanca. En segundo lugar, fue la isla de León. Cuando la Junta Central huye, después del avance del ejército francés, se convocan las Cortes, la convocatoria tiene lugar en Sevilla, se debate si las Cortes deben reunirse en 2 o en 3 testamentos o en uno solo, finalmente en uno solo, y se reúnen las Cortes en la isla de León. ¿Por qué la isla de León? Pues porque precisamente aquí en Cádiz existía el peligro del contar los 50 muertos al día, como Joaquín Lorenzo Villanueva nos ofrece en su obra Mi viaje a las Cortes. Y eso planteó la posibilidad que plantearon algunos de que las Cortes se trasladaran a Alicante o a Galicia. Seguramente, como antes se ha puesto de manifiesto, si las Cortes se hubiesen celebrado en Alicante o en Galicia, el resultado no hubiera sido el mismo. Pero fue una cuestión que se planteó. Así, pues, la isla de León se convirtió en la primera sede de la reunión de Cortes y eso tiene su importancia. Alcalá Galiano cuenta en sus Memorias de un anciano que la isla de León vino a ser para los gaditanos lo que para Madrid un sitio real cuando en él residía la corte, lugar donde era común y con frecuencia necesario ir para negocios, asimismo a veces por diversión y recreo. Cuenta cómo el camino estaba en buen estado, en fin, que tal. Lo que ocurre es que la reunión de las Cortes en la isla de León, que tomó decisiones importantes, no solamente la apertura, la aprobación de un reglamento, el principio de la soberanía nacional, la libertad de imprenta, etcétera, etcétera, pues con motivo del avance francés ya se decidió, y por el hecho de que parecía que había pasado el peligro de contagio de la fiebre amarilla, las Cortes se trasladaron a Cádiz y aquí estuvieron durante los años en que se debatieron todos esos decretos y la culminación de todo ese proceso reformista que se culminó en 1813. Pero claro, el proceso no termina ahí. Después Andalucía seguiría jugando un papel fundamental en todo este proceso, como se pondría de manifiesto con el pronunciamiento de Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan, en 1820, cuando se implantó realmente el liberalismo después de la primera etapa absolutista de Fernando VII, que había vuelto a restaurar la monarquía absoluta a su vuelta en 1814, eliminando y suprimiendo todos los decretos de las Cortes de Cádiz. En 1820, de nuevo, un lugar andaluz, las Cabezas de San Juan, se convierte en protagonista escénico de esa rebelión que, en definitiva, supone la implantación del liberalismo entre 1820 y 1823. Pero en 1823, de nuevo, Andalucía vuelve a convertirse en un baluarte en defensa del liberalismo cuando los 100.000 hijos de San Luis, enviados por Luis XVIII, a instancias de su primo Fernando VII, invaden la península, las Cortes huyen hacia el sur, se reúnen en Sevilla durante el mes de mayo de 1823 en la iglesia de San Hermenegildo. Sevilla es la segunda ciudad española que reúne a las Cortes Generales, caso excepcional en toda la historia de España. Ninguna otra reunión de las Cortes Generales se ha celebrado en ningún otro sitio de la península, solo en Cádiz y en Sevilla en esta ocasión, que fueron pocas semanas, y posteriormente se traslada también a Cádiz, en donde se lleva a cabo
pues esa última defensa a ultranza del régimen liberal, hasta que finalmente el cerco y el sitio que impone a esta ciudad el ejército de los 100.000 hijos de San Luis, pues hace que Fernando VII vuelva a restablecer el régimen liberal durante toda una década, la ominosa década. Pero incluso durante este último periodo del reinado de Fernando VII, Andalucía juega un papel fundamental en los brotes que surgen en esta región para implantar de nuevo un régimen constitucional. Recordemos el pronunciamiento, la revuelta de los hermanos Bazán, la del coronel Valdés, la del propio Torrijos, que tienen origen en la plaza de Gibraltar, pero que su lugar de acción para instar al levantamiento liberal pues tiene lugar pues, en la costa gaditana o en la costa malagueña. De manera que, al menos durante todos estos años, al menos hasta el triunfo del sistema constitucional, a partir de la muerte de Fernando VII, Andalucía jugó un protagonismo esencial en este proceso. Pero ese papel protagonista que jugó el escenario, el paisaje, no se corresponde con el papel que jugaron las personalidades, los personajes que estuvieron presentes o bien en las Cortes o bien en todo el proceso político del triunfo del liberalismo. Veamos, por consiguiente, cuáles son los actores en este proceso y cuál es el conocimiento que tenemos de los personajes andaluces que intervinieron con un mayor o menor protagonismo en las reformas que condujeron a la implantación del liberalismo en España. Nuestro recordado colega y profesor de esta Universidad de Cádiz, José Luis Millán Chivite, estudió en un excelente artículo la representación andaluza en las Cortes de la Isla de León y de Cádiz y la labor de los diputados de la región andaluza en las diferentes comisiones y en los debates que tuvieron lugar a lo largo de las sesiones. Aquellos 51 diputados que contabilizó Millán Chivite correspondían 20 al Reino de Sevilla, 15 al de Granada, 10 al de Córdoba y 6 al de Jaén. En total suponían el 16% de todos los diputados presentes en aquellas Cortes. Una representación, por tanto, bastante nutrida. Y, sin embargo, el papel que desempeñaron estos representantes andaluces no estuvo a la altura de su cuantía numérica. Entre los andaluces que destacaron por los cargos que ostentaron durante la legislatura, Millán Chivite destaca a los siguientes: Francisco Saavedra, que fue nombrado regente del reino; Cristóbal Góngora, ministro de Gracia y Justicia; Juan Miguel Páez de las Cárdenas, ministro de Guerra y Marina; José Morales Gallego, Andrés Morales de los Ríos y Juan Pablo Valiente, que desempeñaron el cargo de presidente de las Cortes; Alonso María Torres Guerra, vicepresidente, y José Cea, vicepresidente y secretario de la Cámara, respectivamente. Algo más nutrida y activa fue la participación de los representantes andaluces en las diferentes comisiones de las Cortes, aunque siempre a un discreto nivel. Hubo, según la clasificación que hizo ya hace tiempo el profesor José Luis Comellas, para los representantes en las Cortes, diputados andaluces activos y diputados andaluces pasivos, es decir, diputados andaluces que tuvieron alguna intervención en las Cortes y otros que ni siquiera abrieron la boca. Entre los primeros destacaron Juan Pablo Valiente, diputado por Sevilla; José Morales Gallego, también por Sevilla; Domingo Dueñas, de Granada; Andrés Morales Ríos, Cádiz; Francisco González Peinado, Jaén; y, cómo no, el famoso cura de Algeciras, Vicente Terrero. Todos ellos llevaron a cabo intervenciones frecuentes en los debates, algunas de las cuales alcanzaron una notable repercusión. Pues bien, ¿qué sabemos en realidad de estos personajes andaluces?
La verdad es que más bien poco. Nos gustaría conocer su formación, su pertenencia social, sus contactos, su trayectoria en los últimos años de la monarquía de Carlos IV y su actitud ante la invasión francesa. En una intervención en el Congreso de Andalucía Contemporánea, celebrado en Córdoba en el año 1991, hace ahora exactamente una década, José Luis Comellas trazaba un magistral panorama sobre los políticos andaluces del siglo XIX. En su ponencia, la ponencia de Comellas, insistía en la imagen, una imagen que ya había esbozado en algunas otras publicaciones anteriores, de lo que él llama el creciente fértil para mostrar cómo durante el siglo XIX la franja geográfica que va desde el sur de Extremadura hasta las costas almerienses, desde Tierra de Barros hasta la depresión del Genil, había sido, decía Comellas, la región que más políticos había ofrecido a la nómina de la vida pública española durante la centuria decimonónica. Una franja que va desde Extremadura hasta Almería, había dado una serie de políticos importantes a la política española del siglo XIX. Entre los nombres que incluía en esa nómina figuraban personalidades como los sevillanos Cortina y Roque Barcia, Pacheco de Écija, Serrano de San Fernando, los gaditanos Alcalá Galiano, Mendizábal, Istúriz, González Bravo, Roncalli, Pavía, Castelar, Moret, los malagueños Cea Bermúdez, Andrés Borrego, Salamanca, Cánovas del Castillo, Nicolás María Rivero, de Morón, Río Rosas de Ronda, Romero Martínez de la Rosa y Cristino Martos, sin olvidarnos de el almeriense Salmerón, además de los extremeños Cea Bermúdez, Muñoz Torrero, Calatrava, Donoso Cortés y Bravo Murillo. Sin duda, esta relación está compuesta de personalidades políticas sobresalientes y con un gran protagonismo en la historia de España. Ahora bien, habría que depurar la lista si nos limitamos a hacer referencia solamente a las personalidades de la primera etapa del primer liberalismo, es decir, lo que también entendemos como crisis del antiguo régimen, porque la nómina entonces de estos individuos destacados disminuye considerablemente. Comellas afirmaba que en las Cortes de Cádiz, aunque parte esencial de la historia de Andalucía al mismo tiempo que de la historia de España, no nos ofrecen tantos andaluces de excepción como hubiera sido de esperar. En lo que se refiere a este periodo, del primer tercio del siglo XIX, la participación de tantos andaluces de excepción no es tan grande como hubiera sido de esperar. De todas formas, el autor de esta afirmación, el profesor Comellas, se quejaba, y hace 10 años de esta queja, de la falta de datos sobre todos estos personajes. La dificultad viene, decía Comellas, cuando nos encontramos que la mayor parte de las biografías y reseñas biográficas eluden este aspecto o nos dan muy pocos detalles sobre él. El género biográfico no se encuentra precisamente de moda, un tanto arrumbado como antiguaya propia de los tiempos del eruditismo y de la concepción personalista de la historia. Pero he aquí que de pronto, a la hora de tratar de confirmar una hipótesis sociológica, necesitamos imperiosamente trabajos biográficos. Bueno, pues nos encontramos que al cabo de 10 años, por esos bandazos que dan las modas historiográficas, tenemos ahora un aluvión de diccionarios biográficos y biografías, monografías dedicadas a personajes de este periodo, que cambian absolutamente el panorama historiográfico que teníamos hace solamente 10 años. En sí, ese bandazo no representa, a mi modo de ver, ninguna novedad. Los bandazos que registra la historiografía contemporánea vienen determinados a veces por las lagunas que padecen determinados aspectos de nuestro pasado, pero también a las modas
que imponen las editoriales, o también por influencia de otros ámbitos de estudio más allá de nuestras fronteras. Las editoriales saben que venden mejor publicaciones referentes a personajes. La biografía es un género que en las librerías se vende bien. Y, por otra parte, los historiadores españoles, la historiografía en general, hemos mantenido la queja de que ya quisiéramos tener biografías de nuestros personajes históricos, como por ejemplo tienen los ingleses. El género biográfico en Gran Bretaña se ha desarrollado siempre y ha dado lugar no solamente a estudios monográficos sobre determinados personajes, sino a excelentes diccionarios biográficos. Pues bien, afortunadamente esa recuperación del género biográfico desde una nueva perspectiva y la tendencia que se registra hoy entre muchos historiadores españoles hacia los estudios prosopográficos está dando lugar a amplios estudios, a amplios trabajos en los que participan numerosos investigadores y que con el objetivo de ofrecer diccionarios biográficos de los representantes en las diferentes cámaras y en las distintas etapas de nuestra historia parlamentaria han aumentado o han contribuido a aumentar nuestro conocimiento. Así, cabe recordar aquí el trabajo dirigido por José Manuel Barreiro Fernández sobre parlamentarios en Galicia, el diccionario dirigido por Javier Paniagua y José Antonio Piqueras de los parlamentarios valencianos, o el dirigido por Aurora Garrido sobre los parlamentarios en Cantabria. Miquel Urquijo dirige en la actualidad un amplio proyecto con vistas a la elaboración de un diccionario biográfico de los parlamentarios españoles, impulsado por la Universidad del País Vasco como coordinadora del proyecto y con la participación de las universidades Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla y Universidad de Valladolid, y con el apoyo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El proyecto tiene como propósito biografiar a todos los parlamentarios españoles desde 1810 hasta nuestros días, utilizando un amplio número de colaboradores y una ingente cantidad de documentación, de todo tipo, impresa, manuscrita, etcétera, etcétera. En lo que se refiere concretamente a nuestra región, en Andalucía, hay que esperar que además de este amplio proyecto, los esfuerzos que se están llevando a cabo aquí mejoren también la situación. Conocemos los estudios de José María García León con su diccionario de diputados de las Cortes de Cádiz, de Juan Ramón de la Cuadra Herrera sobre los diputados de Jaén, de Fernando Martínez sobre los de Almería y de Diego Caro sobre los de Andalucía en general. Un proyecto que está en marcha y que contribuyen y van a contribuir también a cambiar el estado de nuestros conocimientos sobre los políticos andaluces. Si además de los diputados en las Cortes consideramos también a los personajes que sin tener una representación parlamentaria jugaron un papel de cierto peso en la implantación del liberalismo en España, la situación no es muy diferente. Podemos hacer referencia a quienes, sin ser diputados, ocuparon cargos de responsabilidad en los distintos gobiernos liberales del trienio, o incluso podemos añadir a aquellos que, sin detentar ningún cargo político, destacaron en su lucha por implantar el liberalismo en España. Así, podríamos destacar a personalidades como Francisco de Saavedra, José María Blanco White y algún otro. Para esta época que nos interesa, y aunque no exclusivamente para Andalucía, sino para toda España, hay que recordar los diccionarios biográficos publicados por Alberto Gil Novales, tanto para los personajes políticos del trienio liberal, la publicación sobre el diccionario del trienio liberal que estaba publicado en CD-ROM se acaba de publicar. Yo he recibido la notificación de la publicación en soporte papel, publicado por Madrid, me parece que es Crítica. No, perdón, Alianza me parece que es. Bien, bueno, tengo aquí la nota, pero no la... Bueno, en lo que se refiere a los cargos ministeriales, contamos con el útil diccionario de José Manuel Cuenca y Soledad Miranda, en el que se incluyen datos importantes para la caracterización
de cada uno de los cargos ministeriales que tuvieron lugar a lo largo de la historia contemporánea, con datos importantes como la edad de acceso al cargo ministerial, el entorno familiar, la trayectoria académica y la cualificación provisional. Y para cerrar este repaso a los estudios recientes sobre los personajes del primer liberalismo, habría que mencionar las monografías que se han publicado en los últimos años sobre la vida y la obra de algunos de los políticos andaluces más destacados. Entre ellos hay que citar el libro de Pedro Pérez de la Blanca sobre el político, poeta, historiador, diplomático granadino Martínez de la Rosa, y el de Raquel Sánchez García sobre Alcalá Galiano. En cuanto a Blanco White, un personaje que también en esta antesala del liberalismo jugó un papel también importante, hay que poner de manifiesto los abundantes estudios que se han publicado en los últimos años por parte del profesor Moreno Alonso, por parte del profesor Antonio Garnica o por parte incluso de Juan Goytisolo. En esta relación, que ven ustedes que tampoco, todavía al menos, no es muy abundante, había que incluir también la biografía de don Francisco de Saavedra, que el profesor Morales Padrón incluyó en su libro, en los que publicó los diarios del que fue presidente de la Junta Suprema de Sevilla y miembro del Consejo de Regencia. Sin olvidar el estudio que se realizó aquí, aunque es un estudio de tipo genealógico, también se refiere a uno de los personajes del primer liberalismo, Manuel Rabina Martín, sobre la genealogía de Juan Álvarez Méndez Mendizábal, del gaditano Mendizábal. Bueno, de todas formas, y para concluir, tenemos que reconocer que esta abundancia de estudios, si bien amplía considerablemente nuestro conocimiento sobre la vida y la trayectoria de todos estos personajes, no introduce, sin embargo, ningún cambio sustancial en la impresión que teníamos antes de su aparición del papel desempeñado por las élites políticas andaluzas que colaboraron en el proyecto revolucionario que se desarrolló en nuestra región. Su participación, la participación de estos personajes, de estas personalidades en las reformas, fue más bien coral, y el peso de las iniciativas reformistas recayó mayoritariamente en personalidades que vinieron de otras latitudes y que asumieron un mayor protagonismo en el debate de las ideas y en la aprobación de los decretos que dieron paso a un nuevo régimen en España. Así pues, parece que las circunstancias derivadas del curso de la guerra y de la posición geográfica de Andalucía en la península ibérica fueron factores de mayor peso que la presencia activa de sus hombres en el proceso inicial del liberalismo en España. Habría que esperar a la segunda mitad del siglo para constatar un mayor grado de participación de los andaluces en la construcción política del liberalismo decimonónico. Nada más. Muchas gracias. Bien, agradecerle al profesor Sánchez Mantero la claridad de su exposición y bueno, la síntesis que ha realizado. He visto cómo pasaba página para revisar. Y bueno, tenemos, si queréis hacer alguna pregunta, este es el momento adecuado para hacerlo. Profesora Cantos. Pues quería preguntar si antes de Sevilla no hubo antes. Quiero decir, el Semanario Patriótico, sí, por ejemplo, tuvo su primera etapa en Madrid, es verdad que muy breve, pero todo el círculo que se movía en torno a Quintana, a Blanco White, se traslada a Sevilla, ¿no? Y lo mismo ocurre en otro orden de cosas, aunque no tenga que ver exactamente con la representación parlamentaria, por las sociedades de señoras que se formalizan primero en Sevilla, aunque no tuvieron una andadura extensa, y luego en Cádiz. La marquesa de Villafranca, que fue su presidenta, procedía también del círculo madrileño. Hubo una actuación en Murcia, luego en Sevilla y luego... Entonces preguntaba eso, ¿no? Que todo eso tiene una gestación anterior de Sevilla, y desde luego afloran también las intervenciones de otros muchos personajes, como Flores Estrada, la marquesa de Astorga,
evidentemente. Todo el proceso reformista, la revolución, no surge por generación espontánea cuando los diputados de las Cortes son elegidos y vienen aquí y se le ocurren unas ideas para reformar el país. No, es decir, es un proceso largo, que uno puede remontarse, pues incluso, pues, en fin, se puede uno remontar a la Ilustración, cómo se van conformando las ideas, la influencia de la Revolución Francesa, es decir, una serie de factores que van generando una serie de posiciones que se van concretando precisamente en este periodo, se van concretando por la aceleración que provoca la invasión francesa, es decir, la invasión francesa y la crisis de la monarquía. Pero claro, la crisis de la monarquía, los españoles están presenciando un proceso verdaderamente lamentable, es decir, yo creo que es uno de los procesos más lamentables que ha conocido la historia española con respecto a la monarquía. Primero, cómo el hijo, el heredero, conspira contra su padre y provoca la destitución, el destronamiento de Carlos IV en el motín de Aranjuez, y después padre e hijo en el otro espectáculo que dan en Bayona cuando Napoleón pues se los trajina y los quita de en medio para colocar a su hermano en el trono de España. Todo eso, naturalmente, los españoles, y sobre todo los españoles que están en el ajo, es decir, están considerando la posibilidad de llevar a cabo reformas para que deje de pasar esta situación tan vergonzosa, ¿no? Eso, además, con la invasión francesa y el establecimiento en España de una monarquía postiza encabezada por José Bonaparte, todo eso va, digamos, concretando en estos hombres, en estos intelectuales, en estas personas que van ya considerando la posibilidad de hacer cambios profundos para que no se vuelva a producir los hechos que se han presenciado a finales del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX. De manera que es un proceso que va concretándose y que se va acelerando. Al fin y al cabo, eso es lo que es la revolución, ¿no? Los cambios que se producen, muchos cambios en poco tiempo, es decir, el proceso se va acelerando y se va concretando cada vez más. Efectivamente, hay unas ideas que están, en fin, se van cohesionando, van siendo cada vez más coherentes, la gente se va poniendo de acuerdo. El Semanario Patriótico, efectivamente, es un periódico que contribuye a concitar las ideas de este tipo que están circulando de una manera un poco enhebrada en España, en Sevilla, como consecuencia de esa situación de refugio que adquiere la ciudad de Sevilla para los que vienen huyendo de la invasión del ejército napoleónico después de Ocaña. Pues Sevilla se convierte en un lugar en donde estas cuestiones se van concretando, se van debatiendo, se concreta sobre todo la cuestión de la convocatoria de Cortes. Y se acuerda, se discute cómo van a ser las Cortes, en 3 estamentos, en 2 estamentos, a la manera tradicional. Todo eso se va configurando en esas tertulias, en esos debates que tienen lugar bien en el Alcázar, bien en el Palacio Dueñas, donde se reúnen estos contertulios para hablar de estos temas, qué va a pasar. En fin, Lord Holland trata de imponer el modelo parlamentario inglés, y todo esto va calando en estas personas que, forzados por la situación, se trasladan primero a la Isla de León, donde ya es un proceso ya mucho más, digamos, conformado, mucho más sólido, desde el momento en que ya las Cortes hacen su apertura oficial en el teatro de cómico de San Fernando, y se debaten y se aprueban ya las primeras cuestiones. Pero después la culminación de todo este proceso tiene lugar en Cádiz. De manera que es un proceso de larga trayectoria, de largo recorrido. En fin, claro, lo que ocurre es que en estas conmemoraciones históricas, ¿yo qué voy a decir si los historiadores vivimos de las conmemoraciones históricas? Primero fue Madrid la que se atribuyó el protagonismo con el levantamiento del 2 de mayo y organizaron, qué sé yo, las de cosas, ¿no? Sevilla, sin embargo, la celebración de 1809, que yo creo que pudiera haber sido objeto de una conmemoración importante, bueno, dejó transcurrir el hecho. La Isla de León, San Fernando sí lo ha celebrado. Así como el año 1809 fue el año de Sevilla, el año 1810 fue San Fernando. Y ya a partir de 1810, 11, 12 y 13, Cádiz. Cádiz, que fue donde culminó ese proceso. Pero efectivamente estoy de acuerdo con que es un proceso que hay que remontarlo antes de la reunión de Sevilla. Bien, ¿alguna intervención más?
¿Maldonado? Yo creo que ya el personal está ya Maldonado no pregunta. atiborrado de Bien, pues conmemoración. Muy bien. hay un cambio en el programa y mañana empezamos a las 7, ¿no? De la mañana. A las 10. Empezamos a las 10, ¿eh? Muy bien.